Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Un día reunamos. Ok, vamos ahorita. No hables, que te voy a introducir nada más. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente con mi amigo Rodolfo Muñoz, el licenciado Rodolfo Muñoz, como todos los miércoles, siempre y cuando Dios nos lo permite, a partir de las 9:30 de la mañana, tenemos esta charla, esta conversación, este espacio para hablar acerca de cosas existenciales de verdad. Así es de que ya no quiero hacerle más presentación a Rodolfo. Quiero que Rodolfo le envíe un saludo a nuestra comunidad de seguidores. Adelante. Bueno, que es un gusto seguir compartiendo fragmentos de aproximaciones a la realidad que estamos analizando en este periodo de comunicación, que era la personalidad. Bueno, voy a pasar el cuadro donde aparecen los elementos de la personalidad, pero recordate que estábamos ahorita parados en el elemento afectivo. Todavía seguimos en las emociones, aunque ahora voy a hacer un pequeño giro para introducir, aunque no nos vamos a meter a trabajar todavía, la inteligencia. Así que va a ser un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas sobre ese punto. Mira, Rodolfo, te quiero comunicar solo para que tengas idea y para que tenga idea también el público que nos ve de la cantidad interesante de respuesta que hemos estado teniendo a este programa. Sobre todo, como digo yo, Rodolfo, esto es un programa para gente grande. O sea, realmente la gente que interactúa conmigo acá son gente de verdad pensante porque me mandan a decir sus propias reflexiones, que de verdad uno aprende de todo esto, ¿no? Y eso me motiva a que aun cuando tenemos, como lo tenemos, el escaso tiempo, tanto tuyo como mío, y últimamente más tuyo que mío, porque veo que andas bien estrecho de tiempo, pero créemelo, Rodolfo, que vale la pena porque hay personas que realmente están disfrutando de estas conversaciones. ¿Qué nos tenés para el día de hoy?
Fíjate que hoy continuamos con el mismo punto de las emociones, pero ahora, como vos aquella vez insistías, Rolfo, a ver cuándo pasamos elementos del libro. Te voy a contar. Vos en tus manos tenés el libro uno. Comencé el libro 2 que era sobre motivación y voluntad, el libro 3 sobre transformando el poder de la ira, y ahora me metí a escribir el libro 4. El 2 y el 3 todavía lo he dejado ahí pendiente, que no lo he terminado. Estoy trabajando lo que es educación emocional enfocado en inteligencia emocional. Entonces, en eso, en casi todas las actividades que realizo, hay una técnica que yo empleo que se llama concordar y discordar, que se usa al inicio y al final de las actividades. ¿Qué es lo que tiene esta técnica? Que te pasa frases que yo creo que son importantes para el contenido del tema que se está dando y ver qué es lo que conocen las personas al inicio. Dos, que la persona al tener una frase es más fácil elaborar una pregunta, pero algunas veces uno cuando está en alguna actividad no quiere hacer una pregunta, pero algunas veces no quiere parecer tonto y dice, no, mejor ni la hago, a saber si voy a estar bien. Entonces, la ventaja de este tipo de herramientas es que permite que la persona agarre la información y sobre eso pregunta. Entonces, este concordar y discordar, a grandes rasgos, te voy a decir que lo que permite es que refleje las ideas y los puntos de vista que la persona tiene sobre el tema que está en la frase. Y se le dicen cuatro cosas. Que ponga un interrogante si necesita más información para realizar la actividad. Si acepta la información plenamente, la de la frase. Te puedo decir, vos lees una frase y decís, hey, yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Un menos si la acepta, si no acepta la información en su totalidad, dice, no, yo no estoy de acuerdo con ella. Y lo otro, si considera necesario cambiar la afirmación, entonces se le pide que la redacte como considera adecuado. ¿Qué es lo que se permite con ese tipo de instrumento? Que no nos convirtamos en personas que estamos en una actividad aceptando casi todo lo que la persona dice, sino que se ensaya desde el inicio ya una actitud crítica frente a la información. Tiene varias intenciones, pero yo no me voy a detener en la técnica, sino que lo que te dije aquel día y te lo envié, no, yo quiero que nos detengamos en las frases y yo no te voy a pedir que me le pongas menos, más, interrogante y cosas por el estilo, sino que leamos la frase y veamos a ver qué ideas se nos ocurren. Así que ese sería como el desarrollo. No se te olvide, estábamos todavía, ya vimos pensamiento, memoria, imaginación, sensación, percepción, los procesos cognitivos. Ahora estábamos cerrando con emociones y ahí sentimientos, estados de ánimo y estados de tensión. Y en el estado de tensión aparece el estrés positivo, ese que te anima y que cuando vos estás frente a un público, estás frente a 325 personas y te sentís nervioso, pero cuando empezás a ver que estás siendo exitoso en la comunicación, sentís una energía que te permite desplazarte mejor. O aquel estrés que te bloquea y de pronto tartamudeas, de pronto te dan ganas de salir corriendo porque te sentís que no vas a resolver. Te da Entonces, diarrea, te da diarrea. entonces después, cuando veamos, recordás el cuadro, y no quiero que abramos la pantalla para no estar todavía metidos en eso, pero aparecen allí varios elementos. Lo voy a vincular con otro elemento muy importante que es la inteligencia, porque dijimos que vamos a ver la inteligencia, la creatividad, el carácter, capacidades, etcétera. Así que no sé si te queda claro el rumbo que va a tener esta conversación, aunque el rumbo lo vamos a dar nosotros, pero Bueno, la me, idea general. me queda claro, pero también como vos sabés, lo interesante de la conversación nuestra es de que en la manera en que comenzamos a hablar, comienzan a salir una serie de situaciones, de ideas que, que la ponemos en el aire porque definitivamente es una conversación la que tenemos y si puede ayudar a aclarar los conceptos, pues mucho mejor. No quiero Buenísimo. continuar sin antes saludar a un asiduo seguidor nuestro y gran amigo Douglas Stewart Almendares. Gracias, Douglas. Por favor, Douglas, tú eres de las personas que siempre compartes estos programas. Así que te pido una vez más, pero también aprovecho para agradecerte esa gentileza que siempre tienes tú, sobre todo en el caso tuyo, muy particularmente que eres un influencer, que tienes muchas amistades y que te siguen, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Rodolfo, ahora que te estaba escuchando, y que estabas hablando tú de los comportamientos que las personas tenemos cuando estamos hablando en público o pretendemos hablar en público y que por supuesto existe, al menos en el caso mío, y yo creo que tú concuerdas conmigo en este sentido, de que
a mí me apasiona el hecho de que por mucha experiencia, entre comillas, porque la verdad que aunque yo pueda creer que tengo mucha experiencia en esto, pero si me comparo con, con otras personas que tal vez tienen 10, 20, 100 veces más la experiencia que yo, pues lo envío es ridículo. Pero yo hablo por mi cuenta. Este tipo de experiencia a mí me ha ayudado mucho y quiero siempre compartirlo porque la verdad que e el arte de hablar en público, mm, no quiero decir que no es cualquiera, pero no es fácil, no es fácil, sobre todo sintiéndose cómodo. Hay una manera en que yo he encontrado, este es un tips que les puedo decir a todos, hay una manera que yo he encontrado que me da mucha confianza a la hora de hablar en público, y es, mi gesto corporal cuando hablo inclinado hacia adelante en el podium. Es decir, si yo estoy rígido hablando, eh, estoy más nervioso, estoy pensando en cómo quedar bien, en cómo que todo me salga bien y todo. Sin embargo, si con solo hacer el gesto de inclinarme un poco hacia adelante, como en este caso, como tratando más bien de involucrarme con el público, eso es suficiente, en el caso personal te estoy hablando, para que me dé a mí una autoconfianza extraordinaria y entonces me siento como que estoy hablando realmente en un grupo de amistades o en un grupo de colegas donde esto es lo habitual que tenemos a la hora de hablar. No sé si con eso me salí totalmente del tema, pero creo que era importante que lo comentáramos. ¿Qué decimos de eso? No se te olvide, nunca nos vamos a salir del tema porque vos recordás, la idea de este programa es que nosotros agarremos las ideas que surgen y las expongamos para ir tejiendo. Y al final, si te fijas, todavía no estamos en la etapa que nos quedamos, "Ey, ¿de qué estábamos hablando?" Así que eso es lo bueno, así que ya sabemos de qué vamos a hablar, podemos salirnos un rato y agarrar información. Porque cuando vos me dijiste, me acordaste de varias cosas. Vos sobre el anecdotario, pero me recordaste en mi adolescencia, cuando mi hermano pasaba a estudiar, porque estaba estudiando economía, y de pronto yo estaba en una esquina con mis amigos, con el pelo afro tirado, allí tranquilo, 2 de la mañana, y él pasaba a estudiar. Y de pronto, cuando viene a sentir, yo no quería estudiar ya en esa época, y él me impulsó, que me encontré con un amigo que hablaba bien, que de pronto dije, hey, a mí me gustaría hablar así, toda esa serie de cosas que no voy a hablar de ello. ¿Dónde se inicia esa tendencia a querer hablar en público? Pero vos traes un tema, fíjate que después lo podemos tocar algún día, y es el tema de eso, cómo hablar en público, pero que también está cómo hablar conmigo mismo, el famoso lenguaje interior. Nosotros todo el tiempo nos andamos hablando a nosotros mismos. Se han hecho investigaciones donde se ha visto que se le pone una cosa para registrar los movimientos de la lengua, hay micromovimientos que demuestran que vos estás siempre en comunicación con vos mismo, dependiendo de lo que te digas y lo que no te digas, también influye. Así que no sé si me perdiste, sí, ahora, pero ahí vamos, regresemos al punto que teníamos. Otro mundo, otro mundo, Rodolfo, estás tocando otro mundo. Cabal. Eso es la comunicación interior que yo siempre he dicho que es aterrador. Cuando uno conversa con uno mismo, es aterrador, sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo, porque, porque cuando no estás acostumbrado a hacer este tipo de conversación interior, de repente cuando te propones hacerlo, te enteras de que estás conversando con alguien de tu interior que es totalmente desconocido para ti y eres tú mismo, nada más que este es tu interior. Y entonces, y ese pajarito, ese muñequito, ese diablito que tenés adentro, te comienza a sacar una serie de recuerdos y de conversaciones inconclusas que te incomodan, que te incomodan de manera integral, pues. Pero bueno, como decimos, eso es otro tema, eso es otro mundo. Queda pendiente la comunicación interior consigo mismo, la comunicación con los demás, tu pareja, tus hijos, tus amistades, etcétera. Y ahí es una zona de posibilidades y conflictos. Y la comunicación social con grandes grupos. Así que volviendo al tema que nos tenía, te voy a leer la primera frase. ¿Ok? La emoción es un proceso psicológico
que nos prepara para adaptarnos y responder al medio externo e interno. Su función principal es la adaptación, que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo, dice este tipo, la supervivencia. ¿Qué te da esa frase a vos? Porque vas a ir viendo que las siguientes frases lo que hacen es ampliar la primera y algunas veces contradecirla. Porque la idea es, en este caso, es que las personas se aproximen al concepto de emoción, que hasta este momento aún hay autores, que no voy a mencionar el nombre, que hablan de inteligencia emocional y ahí meten habilidades, capacidades, destrezas, carácter, hablando de la inteligencia. Y son fenómenos distintos. Entonces, la idea de este tipo de ejercicio también es que la persona vaya precisando conceptos, porque nosotros, no se te olvide, tenemos los términos, emoción, tenemos la definición que encontramos en diferentes autores y tenemos el concepto, la manera en que lo adoptamos. Y tenemos el sentido subjetivo, las emociones que vivimos, que al momento cuando las estamos experimentando no me importa definirlas. Lo que quiero saber es cómo disfrutarlas más, si es alegría, relax, felicidad, euforia, etcétera, o cómo disminuirlas cuando es dolor, tristeza, agonía, cólera. Así que no sé, primero que nos prepara, dice, para adaptarnos y responder al medio interno y externo. Y su función principal dice que es la supervivencia. Si no te dice nada, pasamos a la siguiente. No, 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 ¿cómo no? Buenísimo. Me dicen mucho y me dejaste una cantidad de interrogantes o de forma de cómo poder expresar esto, Ujú, porque la verdad es de que todas estas cosas, y por eso me gusta a mí mucho ese concepto que nosotros aquí hablamos mucho acerca de la universidad cotidiana, de la vida cotidiana, porque son cosas que realmente, amigos, si usted está escuchando esto con atención, póngale de verdad entusiasmo a este tipo de conversación, porque es algo que nos va a ayudar en todo aspecto de nuestra vida. Bien lo estaba mencionando ahorita Rodolfo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones maritales con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, en nuestras propias industria en la que estemos trabajando. Es verdad. Y yo recomiendo siempre también de que lo hagamos con práctica. En la práctica hace al maestro. Yo siempre te he dicho, Rodolfo, que todas estas conversaciones que tenemos nosotros, yo después que la hemos tenido, yo posteriormente las vuelvo a ver, las vuelvo a mirar, porque también las analizo y hay muchos conceptos que tal vez ahorita mismo estamos hablando, que tal vez incluso platicándolas se me pasan desapercibidos, pero que después de escucharlo una vez más, salen otras luces que tal vez no las había visto anteriormente. Y nuevamente me tenés que estar controlando, Rodolfo, porque me vuelvo a salir del tema. no, hombre, acuérdate que, y cuando traes la palabra Universidad para la Vida Cotidiana, me recuerda que ese programa yo lo abrí y sus raíces están en varias cosas. Acuérdate que vos y yo pasamos por la UCA, formación con jesuitas, que son gente que se dedica al desarrollo del pensamiento a sus máximos niveles. Luego yo estuve en la Nacional, que es el equivalente a la UNAM de México, en la cual hacíamos trabajo comunitario. Y luego, cuando trabajé en salud y en conflicto, me tocó trabajar con sectores populares. ¿Y qué iba descubriendo? Que había un gran montón de sabiduría. La metodología popular es eso, que te permite que las personas de la grande mayoría, que no han tenido acceso a la educación académica formal, pero acumulan una experiencia y unas vivencias de las cuales se pueden extraer un gran montón de elementos que aún son superiores a los que muchas veces están en la formación académica universitaria. Desde ahí se me ocurrió pensar, dije, bueno, ¿por qué va a ser un privilegio? Porque eso lo critiqué siempre yo en las dos universidades y en varias áreas el hecho de que el estudiante universitario, el profesional, se sentía como el académico, que tenía todo el conocimiento y miraba hasta cierto punto con desprecio algunas veces todos aquellos que no llegaban a esos niveles de desarrollo del pensar. Entonces, ¿qué fue lo que encontré cuando trabajé con esos sectores? Que de verdad, si le das las herramientas adecuadas, pueden expresar todos esos conocimientos y sabiduría que tienen. Te lo digo porque, por ejemplo, tanto en salud como en conflicto, a mí me tocó formar educadores en salud y mediadores y mediadoras.
y llegaban a ser, en el caso de la mediación, mediadores y mediadoras comunitarias. Se podían todo el proceso y hacían el proceso tal cual nos enseñaron los diferentes gente que llegó a formarnos a El Salvador, porque estuvimos un año dedicados a la formación intensa de Argentina, gente de Europa, España, Europa, España, ¿va? Estados Unidos y otra serie de cosas. Entonces, ves, no es que nos salgamos, es que de pronto tenemos la oportunidad de decir, hey, por estas razones estamos haciendo esto. Pero aquí lo Mm. importante de esta primera frase, Tito, que recordar que en el caso de la gente que está haciéndolo diría, hey, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o me gustaría cambiar esto. Es que este autor, cuando expone esto, porque yo leí los documentos, los libros que él tiene, lo hace en ese instante, porque no todo el tiempo lo hace. Después se enfoca con otras teorías desde el enfoque de darwiniana. Darwin, acuérdate que habló sobre los instintos de supervivencia. Entonces, la emoción considera que es ese proceso que nos prepara para responder inmediata, espontánea y automáticamente. Después vamos a ver ahorita en la misma frase que hay otros autores que dicen que no es tan espontáneo ni tan automático. Sí, No no, no, ahí estoy de acuerdo. No es tan espontánea ni es tan automático. O posiblemente sí, pero ese automatismo, no sé si es correcto decir esa palabra, proviene, aunque uno no lo crea o no lo sienta o no sea consciente de una educación que has tenido por toda tu vida. O sea, no es lo mismo la manera automática que una persona en particular puede realizar cuando has tenido una educación superior. O sea, por supuesto que no. O cuando te has dedicado a alguna especialidad específica, valga la redundancia, y por supuesto que uno dice, ve, bueno, es más, yo tengo aquí, porque tú sabes que a mí me gusta mucho escribir cosas y tenerlas así permanentemente, y aquí tengo yo algo que, valga la redundancia de todo lo que hemos estado hablando, viene esta frase que dice, la preparación es la garantía del éxito de la improvisación. Te lo repito, la preparación es la garantía del éxito de la improvisación. Nada es improvisado, nada es improvisado, nada más de que hay improvisaciones que vienen con educación de ciertas, pues, de ciertas reglas que uno mismo las ha adquirido con el tiempo, pero la verdad que nunca es improvisado nada. Uno es producto de la experiencia, de lo que ha estado viviendo o de lo que ha estado preparándose intelectualmente. Bueno, guardé esa frase porque tiene mucho que retomarse, el hecho de improvisar en alguien que no tiene experiencia y improvisar en alguien que hace siempre las cosas improvisadas, improvisar como un acto de creatividad que resuelve situaciones cuando hay obstáculos que no se pueden superar y toda una serie de cosas. Sigamos con esto, fíjate. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos las emociones primarias y emociones secundarias. En las emociones primarias queda el automatismo, queda lo inmediato. Por ejemplo, ahorita estamos aquí nosotros conversando y empieza un movimiento de 8.9 grados en Los Ángeles. Te aseguro que el miedo hace que saltemos y salgamos buscando formas. No, no pensás nada. Allá aparece, porque hay dos enfoques. Unos que dicen que la vía rápida que directamente la amígdala se apodera de todo tu comportamiento, tu pensamiento se disminuye y da paso a reacciones espontáneas, como dice este tipo después, planes que ya vienen incorporados en tu ADN y te soltás. Diferente a una emoción que se deriva del miedo, que es la ansiedad. En la ansiedad, vos tenés temor de que haya un terremoto. Ponerle que vos vivís en un estado que no hay muchas líneas esas, no me recuerdo cómo se le llaman, a las líneas que cruzan, fallas, Las o la plaquetas. falla San Andrés, ¿me entendés? Suponete, y te venís a vivir a Los Ángeles. Es probable que en un momento determinado la ansiedad te aparezca de vez en cuando, pero es un miedo anticipado al futuro. Ahí estaríamos hablando de una emoción secundaria. Entonces, no me voy a meter a hacer ese análisis porque en el libro voy describiendo las emociones primarias y secundarias,
y ver cómo una, porque por ejemplo, la ansiedad le presta energía, porque eso es energía espontánea que te surge. La ansiedad le presta energía al miedo y a otras emociones, a la ira, por ejemplo, porque la ira es cuando vos te frustras con algo y encontrás que hay una barrera y la tratas de romper. La ira no es buena ni mala, depende de qué es cómo manejas el asunto. Y le presta a la información que vos tenés y toma elementos de tu carácter, de tus capacidades, de tu equilibrio emocional y todo lo demás, pero es bien difícil que con un movimiento de 8.9 vos te permanezcas ahí. Ey, no, aquí hay que tranquilo, tomarla, no, creo que lo primero es lo automático y todo eso. Así que, si querés regresamos, vamos a otra frase. Dice este otro autor, la amígdala, órgano cerebral localizado en el interior de los lobos temporales y asociado al procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, puede provocar emociones antes que la información alcance el córtex, órgano asociado al procesamiento consciente de la información. Este autor es de los que plantea lo que te acabo de decir, que vos reaccionas inmediatamente sin procesar la información. Porque a nivel cerebral va directo, la amígdala es la que responde siempre. El problema es cuando él dice siempre, porque se ha metido a trabajar las emociones primarias y en el caso de las emociones primarias tiene toda la razón. El miedo, el asco, cualquier de esas emociones primarias son una respuesta inmediata en la que la amígdala responde y ahí está. Sin embargo, te voy a leer otra para que veamos y así podemos ir haciéndolo porque obviamente la primacía de la cognición, dice este, del pensamiento, de la razón, de las ideas, señala que los individuos no pueden responder emocionalmente a menos que primero evalúen a nivel cognitivo el significado y la importancia personal de un hecho. Fíjate que aquí estos dos autores, uno están parados, no lo dicen ellos, pero cuando vos lo lees decís, este tiene razón para explicar las emociones primarias y esto otro tiene razón para explicar las emociones secundarias. Por lo tanto, es importante que cuando vos pensés en las cosas, tengas bien clara esa diferenciación, porque si no, vos tenés fenómenos enfrente y como no tenés conceptos para interpretarlos, ellos bailan enfrente de vos, pero no los ves. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la vida, que no hemos construido una visión del mundo y una filosofía de la vida que nos permita ver la realidad cuando ésta se nos pone enfrente y nos baila, se emociona, nos habla y todo lo demás. Y nosotros, ceguera, estoy señalando al revés, mira, ceguera, sordera, ceguera ante la vida. Y eso es lo que sucede. Y yo por eso les pregunto cuando estoy trabajando sentido de la vida, hey, si vos tuvieras la oportunidad, ¿qué desarrollarías para llegar a los 75 años y decir, hey, ¿te acuerdas del poema de Amado Nervo? Que le dice, gracias vida, nada te debo, porque de verdad, ahí entraría todo si te has autorrealizado, si has desarrollado tus capacidades y todo eso. Si querés, vamos analizando así, frase, la primera que nos dice, que la amígdala es el órgano que determina rápido así las emociones. Y fíjate que ahí concluimos, tiene razón, pero los otros dicen, hey, no, hombre, si yo no veo el significado y la importancia de lo que tengo enfrente, yo no voy a reaccionar emocionalmente. Ejemplo, ahí entra otro tema que se llama, está relacionado con el núcleo de interés y afecto. Si vos vas pasando por una esquina, no te voy a poner a vos, voy a poner, yo he trabajado también personas con celotípicos, o sea, con celos extremadamente fuertes y miran a una amiga que está con una pareja y a la amiga no le importa, ¿crees que esta persona va a sentirse emocionalmente perturbada? Mira a una amiga o no, a una desconocida, se va a sentir perturbado. ¿Es una mujer o es un hombre? No va. No, para nada. Porque Cuando, Que Dios la bendiga. cuando evalúa el significado y la importancia, no le dicen nada. Pero ¿qué pasa si mira a su pareja en esa misma situación? Este autor tiene razón, que va a sentir esta persona, además de los celos incrementados, cólera, tristeza, impotencia, etcétera, y habrá que ver qué comportamientos desarrolla. Entonces, sí, estos autores también tienen la razón. Cuando vos interpretás el significado e importancia de los estímulos que te llegan, entonces se desencadenan las emociones. Pero estaríamos hablando, fíjate, del papel, del papel del pensamiento en las emociones, que sería otro tema también importante en un momento analizarlo.
Entonces, no sé, Tito, ¿cómo vamos hasta ahorita? Si te sentí, y este robot fue, ya me perdió. No, 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 pero es que, Buenísimo. pero es que me gusta la manera en que estamos dialogando porque, porque vos no te perdés de donde vas y eso es lo interesante. Yo soy el que me pierdo ahorita, porque ahorita que estaban hablando de estas emociones primarias, Rodolfo, cuál es el significado o el estudio que se ha hecho de que, aunque estamos hablando de emociones primarias, que en las emociones primarias estamos incluidos todos las especies, ¿verdad? Incluso los animales. Y es más, las emociones primarias de los seres humanos es justamente nuestra nuestros principios de animal irracional. Por eso es que son las emociones primarias. Pero ¿por qué razón o cómo se conjuga? Yo no sé, no sé ni cómo hacerte la pregunta, de que aun cuando los animales, estamos hablando de que no sean los humanos, sean ah, irracionales. Sin embargo, después de una repetición de circunstancias, logran como aprender de que estas cosas tienen algún tipo de resultados cuando se cometen. No sé si me logro explicar. Sí, sí. Bien, primero, definamos algo. Las primarias son porque vienen, con lo que vas a acabar de decir, nos acompañan desde que nacemos. Si no dirigís tu mirada a cualquier niño que acaba de nacer, ponele algo ácido y te va a reaccionar con asco. Hacía un ruido y va a reaccionar con sorpresa. Pon, mira a un perro y acércatele sin que lo sepa y de pronto tocarle cualquier parte del cuerpo y va a reaccionar con sorpresa, pero vos lo vas a ver con queriéndote morder. El niño lo que va a hacer en la sorpresa podría ser que hice un sonido fuerte, mueva su brazo y vuelva a ver, buscando el cerebro, buscando, porque ahí tenemos la relación entre individuo y persona. El niño todavía no es persona, es individuo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las emociones secundarias o derivadas no es que no sean importantes, es que no nacemos con ellas, sino que son producto de la cultura, son producto de la socialización, aparecen con el lenguaje y toda una serie de cosas más. Entonces, definamos lo primero. Lo segundo, vos decías, y eso nos lleva a un tema, son los perros, los delfines y otros animales, los monos inteligentes. Y hasta ahorita se está todavía las investigaciones, no, algunos afirman que sí los animales tienen inteligencia, que son capaces de aprender. Por eso los perros son capaces de ser entrenados. Y si no anda a ver un show de delfines, estos hacen una serie de piruetas que no hacen en el mar. ¿Me entiendes? Sino que los hacen bajo la influencia del entrenador o entrenadora que le está dando peces cada vez que las orcas, ven los shows de orcas y cosas por el estilo. Entonces, sí, los animales pueden aprender. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja del ser humano comparado con los animales? Que las posibilidades de aprender son ilimitadas. El animal se queda con un repertorio del entrenamiento, mientras que vos sos capaz de trascender cualquier entrenamiento que tengas o cualquier nivel educativo que tengas y empezar a desarrollar tu pensamiento a niveles que nos están llevando, bueno, tanto a las guerras como a otros planetas, tanto a descubrir enfermedades como a crear virus y usarlos como armas bacteriológicas, por ejemplo. Entonces, ese es el asunto. De la respuesta, no sé, sería de que los animales tienen capacidad para aprender. Sin embargo, se quedan a nivel del entrenamiento que reciben. Porque si vos te encontrás con un perro que no ha recibido entrenamiento, ese perro es bravo, me va a morder, pero otro perro que le, ey, 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 y se calma. ¿Has visto grandes perros que el dueño solamente le hace un movimiento y se quedan tranquilos y hasta se echan? Y hasta si le dice que den vueltas, lo hacen. Quiere decir que ha aprendido. Ahora bien, la diferencia, vuelve a insistir, entre los animales y nosotros es de que nosotros desarrollamos a partir de la cultura, a partir del lenguaje, a partir de esa fineza de pensar, ahí está lo cognitivo y lo afectivo, que desarrollamos. Por ejemplo, se habla de que en una época las relaciones entre hombre y mujer eran para la supervivencia.
El hombre primitivo, por eso algunas veces, este es primitivo, dice, no andaba con tanta cosa, hoy no, hoy llevas a cenar, hoy salís al cine, cuando andas en la fase del enamoramiento, y aún cuando tenés un matrimonio que se ha estabilizado, estás vos cortejando, haces una serie de cosas que no hacen los animales. Los animales van directo a lo que van. El ser humano ha refinado todas las formas de relacionarse El con todo. primitivo andaba con un mazo. Cabal, y nosotros andamos ahora con armas nucleares. Bueno, nosotros no, el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿ves la gran diferencia? Con armas bacteriológicas y toda una serie de cosas, con armas comunicativas que hacen que en un momento determinado millones de seres humanos nos hipnoticemos y creamos que lo que tenemos enfrente es la verdad, la realidad, y no tratamos de profundizar qué hay detrás de lo que estamos viendo. Y si la realidad, como decía un autor, es real la realidad o hay una realidad detrás de todo esto. Pero no sé si respondí a tu pregunta con respecto a los animales. No, claro, claro, pero también hay un espacio ahí infinito porque no todos reaccionan igual. ¿Por qué razón Mm. determinadas razas, hablando de perros, determinadas razas son más domesticables que otras? O sea, qué es lo que tiene ese cerebro ahí, esa capacidad de cada raza de ser diferente en este aspecto de recibir órdenes y de aceptarlas permanentemente, porque cuando estamos, cuando estamos, yo he visto más de un programa de los felinos de que están educados y de repente se les mete el diablo y vuelven otra vez a su edad primitiva y se comen hasta el propio entrenador. O sea, ¿a, a dónde vamos a parar con eso? Fíjate que yo no me lo voy a llevar de que conozco todas las preguntas, las respuestas a las preguntas que me haces, No, pero me espérate, gusta hacértela sí, porque siempre salí con cosas pero para voy a educarnos. dirigir mi pensamiento a lo que acabas de traer. Fíjate, que lo ignoro, pero el punto es el siguiente. Tenés un perro gran danés que pertenece a un sector de clase económica con mucha capacidad, que le ha pagado entrenador, que le compran ropa, que lo llevan a pasear, que lo meten en jacuzzi, que hacen toda una serie, hasta le dan, te lo digo porque mira, ahora hay programas donde te muestran la gran vida que tienen los animales. Y un perro aguacatero que vive en un país subdesarrollado. Este perro aguacatero, y así le llaman despectivamente, imagínate, le llaman perro aguacatero, como quien Perro dice como, perro que come como, aguacatero, le llaman. aguacatero. Sí, aquellos perros de que no tienen educación, fíjate. Bueno, Que en te Nicaragua pone- se le llama perro come cuando hay. Va, entonces, un perro come cuando hay. Entonces la pregunta es, ¿será que este perro come cuando hay aguacatero? Si lo sometemos al mismo proceso de entrenamiento que se somete el gran danés o el labrador, ¿será que puede desarrollar esas capacidades? Te lo digo, que yo no me he metido a ese mundo, pero eso como acabas de me preguntar me lleva a algo más. Aquí tenés a alguien, un científico, una científica, que ha trabajado y ha descubierto cosas y ha aportado cosas al mundo, y aquí tenés un pobre obrero que pasa 8 horas en una fábrica, o mejor vámonos a un campesino que no logra aprender a leer y pasa 12 horas trabajando en el campo, y cuando nosotros los vemos y los comparamos injustamente decimos, hey, ¿cómo se ve las maravillas del desarrollo del pensamiento? Y este tan tonto que es, no, no es tonto. Y eso es lo que te decía yo de la metodología participativa de educación popular. Este ha acumulado su propia experiencia. El problema es que no ha trabajado el desarrollo de todas sus capacidades. Entonces la pregunta es, tanto los animales como los seres humanos somos susceptibles de desarrollar al máximo nuestras capacidades si recibimos el adecuado entrenamiento, educación y formación que nos permita la plena expresión de todas ellas. Para mí, sí. El problema son las exclusiones sociales, cuando hay sectores que no tienen acceso a muchas cosas que otros sectores sí tienen. Y de ahí salió la cosa hasta la Universidad para la Vida Cotidiana, que pretendía llegar con conocimiento. Acuérdate que hoy teorías de la personalidad. Y voy a dar conocimientos de teorías de la personalidad para que las personas que estén pasando por esas necesidades obtengan información en un nivel que les permita retomarla o decir, bueno, esto puede ser interesante para pensar. No sé si más o menos respondí un poquito a tu pregunta. Ya te lo digo, no te la pretendo responder porque no voy a decir aquí, hey, Tito, espérame, yo soy experto en perros. Espérate, ya te voy a explicar cómo, no, yo especulé tratando de meter mi pensamiento, aprovechando tu pregunta,
Y aproveché para pensar en los seres humanos, que muchas veces pasa eso. En un momento, si comparás de los 8.000 millones de seres humanos, hay millones que viven en la miseria, que no tienen acceso a vivienda, educación, alimentación, que viven muchas veces con $1 o sin $1 al día. ¿Cómo vas a esperar a estos que den una conferencia en público o que estén hablando y pensando en términos filosóficos? Lo que están pensando es supervivencia, cómo tengo mi comida, cómo me aseguro tener una vivienda. Entonces, por ahí dejo para no perderlo Ay, mucho. no, pero está lindísimo estar enfocándose en esto, porque ahorita que dijiste eso, mira, pero también, ¿qué opinas vos acerca de los talentos naturales que tenemos los seres humanos? Porque ahorita que estaba mencionando eso, por ejemplo, y que hacía la comparación de la educación natural que tiene el campesino, que por supuesto es una sabiduría extraordinaria que no la tiene un médico, por muy especialista que sea en el corazón, no lo tiene para definir cuándo es temporada para sembrar, para cosechar, para prevenir las plagas y todo eso que tiene un campesino. Y sin embargo, también en las especialidades profesionales, también nos damos cuenta de que hay muchas, entre comillas, pues profesiones, de que por muy talentoso que seas, y esa es la palabra que te iba a decir, también tenés necesidades de otros tipos de información o de conocimiento, porque por muy talentoso que seas, podés tener una vida miserable si no sabes cómo manejar tus talentos. No sé si me logré explicar ahí. Totalmente. Y me llevas a varios temas, pero voy a tomar solo uno. Inteligencia racional, que es aquello asociado con los niveles de conocimiento, lo que acabas de mencionar, talento y toda esa serie de cosas. Y tenés la inteligencia emocional, que no es nada más que las capacidades influyendo sobre tu mundo emocional, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus estados de ánimo, sobre tus estados de tensión. Y ahí aparecen los dos tipos de estrés. Entonces, algunos plantean de que hay personas que tienen un alto nivel de desarrollo de los talentos, pero un analfabetismo emocional. Y encontrás que eso no le lleva, aunque yo no me situaría en pensar que solo son la inteligencia la que determina, porque no se te olvide, teníamos la personalidad allá, en el cuadro. ¿Qué tenemos ahí? Sus capacidades, su carácter, su visión del mundo, sus necesidades, sus valores, sus ideales, su sentido de la vida, sus proyectos de vida. No es lo mismo la riqueza de alguien que tiene posibilidades de llenar esto cuando quiere, y algo hay mucha gente que tiene plata y tiene todo lo financiero resuelto, pero no lo desarrolla, a alguien que en realidad tiene que luchar para sobrevivir, para ganarse el pan de cada día. Entonces, ahí entra un asunto. Cuando nosotros dirigimos la mirada, tenemos que pensar individuo, familia y sociedad. Y en la sociedad pensamos en los grupos sociales a los que pertenecen. No es lo mismo aquel que va a Alcohólicos Anónimos para superar su estado de alcoholismo a aquel que va a recibir formación de un doctorado en el extranjero y tiene que aprender 4 o 5 idiomas porque las condiciones se lo permitieron. Y vos decís, hey, tan desarrollado que está. Entonces, el talento lo desarrolla a un alto nivel, pero la pregunta es, ¿el desarrollo de todas nuestras capacidades intelectuales nos permite ser felices? No. Tiene que darse una combinación de factores y por eso es importante lo que nosotros estamos haciendo, señalando todos los elementos bueno, algunos elementos de la personalidad, porque ese cuadro yo lo hice para definir lo que son los componentes de contenido de la personalidad, pero existen lo que son los componentes funcionales que no aparecen en ese cuadro. Entonces, el pleno desarrollo de la personalidad pasa por un proceso de formación, de intenso compromiso, voluntad, etcétera. Y es lo que estamos tratando de nosotros hacer ahorita. Fíjate de dónde nos hemos quedado, en las emociones. Y hemos penetrado en varios lados y por eso insisto en la frase, lo simple no existe, existe lo simplificado. Y lo simplificamos porque no sabemos de qué se trata lo que está al otro lado. Entonces no sé si estamos bien ahí, Tito. Si no tenés preguntas, te leo otra en la Oh, no, frase. léeme otra. Tengo muchas más, pero si no nos quedamos ahí estacionados y no se trata de eso. Dice, las emociones, Antes que continúes, perdón, un saludo para Silvia Bermúdez. Silvia,
Un gran abrazo, espero que estés disfrutando. Por favor, Silvia, comparte este video con tus amistades y seguidores porque sé que van a beneficiarse mucho. Adelante, Rodolfo. La primera frase era de Fernández Abascal, la segunda de Ledoux, la tercera era de Lázaro, hoy voy con una de Goleman. Las emociones son impulsos para actuar, dice. Planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Estas tendencias biológicas a actuar están moldeadas además por nuestra experiencia de la vida y nuestra cultura, dice. Fíjate, aquellos hablaban, hey, las emociones son la amígdala biológicamente determinada reaccionando. Hey, no, no, detenete. Si nosotros no interpretamos como importante y significativo el estímulo, no tenemos emociones. Vimos el caso del hombre que va pasando por una esquina y mira, una mujer que no tiene nada que ver con él, con alguien más, de la mano, abrazándose, abrazándose, más bien dicho, mira a una amiga o mira a su pareja. La pareja va a tener un significado que le va a llevar a sentir un gran océano de emociones, de bocados. ¿Va? Y este dice, hey, la cultura también determina, fíjate, dice, son impulsos para actuar. Quiere decir que tenemos ahí la reacción y la acción. Vos ahorita pasa algo, imagínate que oís un ruido estruendoso ahorita allí en tu calle, que parecería un camión que ha chocado con una casa y no sabes si es la tuya. Ahí está el impulso para actuar, vos, aparece la curiosidad, aparece la sorpresa, planes instantáneos y vos te levantás y salís, hey, ¿qué tal? Mirá, ¿qué pasó? Pensando en eso, planes instantáneos, dice esto, que la evolución nos ha inculcado. Quiere decir que este tipo está metido en el plano biológico. Pero dice, estas tendencias biológicas están moldeadas por nuestra experiencia de la vida y nuestra cultura. Ella está metiéndose en lo biológico y lo social, porque tenemos lo psicológico. Lo psicológico serían esas, las emociones. Lo biológico sería que vienen ya predeterminadas. Y lo social, que la cultura y la experiencia nos permite moldearla. Yo después puedo hacer un análisis crítico de Goleman, así en breve, aunque no me la llevo que soy mejor que Goleman, pero puedo tener un análisis crítico de esta frase. Pero no sé qué te produce a vos, Tito. Wow, no, 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 es que estamos hablando ya de otra, de otro nivel. Ah, mira, y me tiene preocupado también el asunto porque aunque dijimos de que teníamos bateo libre, pero me preocupa porque yo sí tengo un compromiso un poco más Buenísimo. tarde. Me Dime a qué gustaría horas para ver ya, para estar calculando. ¿A qué horas nos vamos? Ahora vos sos que, decir, como en unos entre 5 a 10 minutos. buenísimo. Ok, pero quiero que me sigas dando más conceptos de esto que estás leyendo porque lo quiero, me va a quedar grabado para que lo meditemos más tiempo. Entonces fíjate, Goleman tiene razón cuando dice la experiencia y la cultura. Pero si vos recordás, la experiencia no solamente eso, es la personalidad. Quiere decir que lo que regula, lo que modula, lo que influye en tus reacciones emocionales van a ser tus capacidades, van a ser tus caracteres, van a ser tus necesidades, van a ser tus valores, van a ser tus ideales, van a ser toda una serie de cosas y no solamente la experiencia, porque él está planteando la experiencia como elemento psicológico. Y la cultura, dice. Y en la cultura no solamente es la cultura, es lo económico, lo político, lo social, la cultura de violencia actual y hasta lo militar. El hecho de que vos estés pensando, oye, probablemente se desate una guerra, una tercera guerra mundial, o ya estamos en ella. Entonces, esas cosas son las que moldean las emociones, porque alguien puede vivir, si está informándose sobre la realidad actual, podría ser que iba con un estado de ansiedad, aunque sea mediano, alto o ligero, pensando de que el mundo se puede desaparecer. ¿Me entendés? Entonces, ese es tal vez lo único que Goleman allí sí nos mete ya de lleno en lo biológico. Dice, estos son planes instantáneos, son impulsos. Y por el otro lado dice, aparecen los elementos psicosociales. ¿Verdad? Así que voy a seguir en la otra. Bueno, este se mete al tema de la inteligencia emocional. No nos vamos a meter a definirlo, porque fíjate que vamos a trabajar después la inteligencia, que es la inteligencia racional, que está relacionado con el famoso IQ, que yo me acuerdo que cuando a nosotros yo llevé psicometría y cuando me apliqué la batería de psicometría,
Yo no andaba tan mal académicamente, creo que andaba más o menos bien, pero salí como morón, según el test. ¿Me entiendes? Entonces, las compañeras y compañeros nos reímos cuando hicimos el análisis de cómo los test nos ubicaban en determinadas categorías. La inteligencia racional nuestra quedaba por los suelos, ¿me entendés? Entonces, ese es el estudio de la inteligencia racional, la rapidez con la que vos reaccionás, la rapidez con la que respondés, la precisión con la que respondés las cosas. Luego aparece un tipo que dice, no, hay una inteligencia general la vas a manifestar en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y viene este Gartner y dice, hey, no, hombre, hay varias inteligencias. Hay gente que es buena, vos aquel día mencionaba gente que era, pero excelente a nivel corporal, la famosa inteligencia kinestésica, saltos, bailes, natación, todo eso. Hay otros que, inteligencia musical, gente que de plano toca, y aún, allí voy a responder la pregunta que me hacía, porque habrá gente que nace con ciertas inteligencias, ciertas capacidades. Fíjate que a excepciones, como aquellos que nacieron con oído musical y se convirtieron, como dicen que Beethoven tocaba, empezó a una edad bien temprana a hacer melodía y todo eso, y aún sordo seguía escribiendo canciones. A excepción de ellos, todos tenemos las posibilidades de desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Dice, el autocontrol, pero termino. Entonces viene y dentro de las categorías de Gartner dice, existe la inteligencia intrapersonal y hay un gran montón de cosas, pero en breve voy a decir que es la capacidad tuya para entrar en tu mundo interior y existe la inteligencia interpersonal, dice, que es la capacidad de comunicarte, de relacionarte y de hacer actividades conjuntas con los demás de manera adecuada. De estas dos capacidades, intrapersonal e interpersonal, vienen unos autores y era Salovey Meyer, que dice, hey, hay un concepto fundamental, inteligencia emocional, que es la capacidad del individuo de varias cosas, voy a decir varias cosas nada más, porque ya tenemos 5 minutos, varias cosas hacia adentro y varias cosas hacia afuera, de comunicarse, de entender las emociones, de verlas, de captar las señales, de ver, por ejemplo, yo ahorita, si tengo un alto nivel de desarrollo de mi inteligencia emocional, yo estaría viendo tus ojos, tu mirada, tus ojos y tu mirada, porque son diferentes. El brillo de tu mirada, tu tono de voz, tu pose corporal. Esas señales me están diciendo formas de relacionarme con vos. Entonces, allá aparece el concepto de inteligencia emocional, que así en breve, aunque después lo vamos a revisar más despacio, es tu inteligencia intelectual, tu razonamiento, tu intelecto, influyendo sobre las emociones. Y estas influyendo sobre tu intelecto. Porque vos no se te olvide que yo he planteado el principio de la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo. Emoción y razón siempre van a aparecer juntas. Y una de las capacidades, porque después hablé de un gran montón de teóricos que sacan habilidades, competencias, le llaman un gran montón de nombres, que en el libro lo voy describiendo para precisar conceptos. Y dicen, una de las capacidades es el hecho de que vos seas capaz de identificar tus emociones, de comprenderlas y de influir sobre ellas. Pero primero tenés que saber qué son tus emociones, saber cuándo estás experimentando miedo, cuándo estás experimentando ansiedad. Y hay otro problema. Muchas veces la gente tiene oportunidades para ser felices y tener alegría y no sienten felicidad ni alegría por una serie de factores que están en la personalidad y en el contexto. Entonces dice, el autocontrol, dice esto, es una destreza que permite al individuo suprimir respuestas automáticas, impulsivas, indeseables y inapropiadas. Y con este concepto nos metemos al tema que yo estoy trabajando que se llama educación emocional, que es un conjunto de enfoques, conceptos y teorías junto con actividades que te permiten ir desarrollando estos procesos que están relacionados con la inteligencia emocional o inapropiadas en favor de respuestas más apropiadas y deseadas, es decir, que tiene que ver con la habilidad para regular las propias emociones, para resistir y controlar impulsos o la tentación para actuar de manera socialmente aceptable. Autocontrol posibilita tomar decisiones para actuar y recoger una buena estrategia de acción. Fíjate que yo diría que esa por el tiempo no nos metamos, sino que avancemos con esta. Voy a buscar una que sea para 5 minutos. Las emociones no son buenas ni malas, positivas o negativas en sí, ya que cada una juega una función adaptativa, comunicativa social y motivacional. Entonces, porque algunas veces
vas a encontrar en los libros emociones positivas y negativas. Y sí, está bien el planteamiento, pero no existen positivo y negativo en sí, sino que va a depender de múltiples factores, porque cada una de ellas cumple una función. El miedo, el miedo la consideran como una emoción negativa, pero si te fijas, el miedo te informa y te avisa de que hay un peligro. Te Y vos esa previene. forma de relacionar inmediatamente, a diferencia de la ansiedad, que te avisa de peligros futuros. Así que, Tito, no sé si No, tenés alguna eh, pregunta. Tenemos eh, 4 minutos. no, no, cortemos ahí, como dice el Nica, cortemos ahí que estamos ya Buenísimo. complicado con el tema, con el tiempo. Pero definitivamente, amigos, por favor, guarden este video, repásenlo, compártanlo con sus amistades y nos vemos el próximo miércoles, siempre y cuando Dios nos lo permita, nuevamente a las 9:30 de la mañana, para poder, hora del Pacífico, hora, yo siempre digo, hora del condado de Los Ángeles, hora del condado de las estrellas. Así que por aquí nos vemos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Saludos. Bien.